Grabación iniciada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende también cuando estén revisando esta grabación en el sistema de YouTube o también en el sistema de grabación de la web. En esta ocasión, siendo pues nuestra segunda videoasesoría del semestre 2013-1 en la materia de sociedad y comunicación, pues tenemos en este momento pues más o menos trabajada parte de la unidad 1 y ya iniciando parte de la unidad 2. En esta videoasesoría lo que vamos a tratar es un punto bastante sencillo, pero que nos da mucho de qué hablar sobre la historia y los paradigmas que envuelven a las ciencias sociales. En este sentido, lo que vamos a tratar es un poco diferenciar lo que son los paradigmas de las corrientes y ver cómo a partir de una reflexión que viene de antaño sobre los diversos planteamientos históricos sociales, se ha dado una noción de una ciencia social o una teoría social, como bien ustedes habían leído en el texto que nos hacía referencia Anthony Giddens y esta reflexión sobre la teoría social. En esta sesión, pues bueno, presentaremos un esquema básico sobre la legitimidad y búsqueda de conocimiento en torno a la sociedad. De cualquier modo, pues ustedes tienen el espacio también abierto para hacer alguna pregunta, algún comentario. Y pues bueno, básicamente es plantear este punto que estaríamos pues manejando en las primeras unidades de sociedad y comunicación. Por un lado, es importante iniciar nuestra reflexión con la cuestión histórica y la cuestión un tanto epistemológica sobre pensar el, al hombre desde un punto científico. Desde este punto de vista, pues bueno, la reflexión ha sido natural por el hombre, ¿no? Siempre hemos querido saber un poco sobre la naturaleza y también nosotros debemos estar en un constante aprendizaje sobre este fenómeno, ¿no? Entonces el ser humano también está dentro de la naturaleza y se reflexiona a sí mismo. Entonces dentro de este punto hay una reflexión que como bien se planteaba también con el aspecto de la ciencia en general, pues hay un planteamiento natural del hombre por hacer preguntas, por tratar de sistematizar conocimientos, por tratar de hablar sobre los fenómenos naturales, pero también cómo vamos construyendo una noción de ciencia, una construcción de una idea que vamos a comunicar hacia los demás y que esta idea nos va a sentir un poco más tranquilos sobre lo que es el entorno o el universo. Entonces lo que tenemos desde este punto es que pensar en la sociedad, pues obviamente nos hace una reflexión también sobre lo que sucede en nuestro entorno inmediato. Cuando pensamos en el hoy, en nuestra sociedad cotidiana, en nuestros problemas de hoy en día, pues bueno, también debemos de tomar en cuenta que nosotros estamos inmersos en un contexto y este contexto está relacionado entre conceptos que nos dan la idea de tiempo y espacio. Y este tiempo y espacio, cuando reflexionamos en la historia y cómo los sucesos han ido cambiando sucesivamente,
pues nos hacen reflexionar sobre un planteamiento que el hombre está inmerso en la sociedad y también aquí en la comunicación, que estamos constantemente interrelacionados y que por ende la idea de la historia pues tiene diversos sucesos que nos han ido marcando como sociedad y, y estos planteamientos pues bueno van inmersos también en nuestra idea de cómo nos vamos construyendo como seres humanos dentro del pensamiento occidental. Veremos también que este pensamiento occidental, pues bueno, en cierta forma tiene una cosmovisión determinada, dado que pues hay una construcción natural de nuestro entorno a partir de conceptos y pues bueno, estos conceptos a veces pueden ir cambiando cuando nos enfrentamos a comunidades diferentes que son ajenas a Occidente, como lo fue durante la conquista, el planteamiento mesoamericano, un poco la cultura oriental, las diferentes comunidades de Oceanía, ¿no? Entonces hay un eh, hay una plétora de ideas que nos dan acerca de la diversidad del mundo. Entonces, dentro de este punto hay una idea de tiempo que va cambiando y también hay una diversidad de cómo somos en las diversas sociedades del mundo, ¿no? Entonces, este planteamiento y esta reflexión inicial, pues bueno, dentro de Occidente, que es lo que nosotros heredamos, ¿no? Pues va iniciando al punto de vista en que nosotros construimos pues una idea sobre nuestra filosofía, sobre nuestra forma de ver, en cómo planteamos qué es la realidad. Tenemos una cosmovisión determinada que hemos heredado y pues a partir de esa cosmovisión, pues bueno, más o menos hemos trabajado una idea de lo social, del hombre y de cómo somos ante nuestros semejantes. Ante esta reflexión, pues bueno, Grecia es el antecedente inmediato que tenemos para comenzar pues esta construcción de conocimientos. Obviamente, pues por un lado está la idea de Sócrates, Platón, ¿no? que nos da un poco la construcción sobre el hombre, sobre esta idea de la república, el ideal o lo que estaríamos construyendo y por otro lado está la idea aristotélica que bueno, conforme a las ideas, pues bueno, va planteando una idea ya de un planteamiento un tanto más material sobre el entorno, ¿no? Entonces, que si bien, bueno, la cosmovisión griega, pues bueno, tiene diversos filósofos y una idea diversa en torno a los planteamientos sobre la historia, ya sea desde Heródoto y Tucídides, pues bueno, estos planteamientos, pues bueno, en la filosofía, pues lo que tenemos más próximo es siempre tener a Platón y a Aristóteles como planteamientos pues que están eh, dados como sobresalientes, ¿no? Que es en cierta forma también lo que posteriormente cuando viene esta parte de Roma y luego con la Edad Media, pues bueno, han sido los filósofos que han quedado como eh, eh, pues perennes, ¿no? En este sistema de ideas, ¿no? Entonces, con la idea el, de la Edad Media, pues lo que surge es una cosmovisión distinta ante el hombre. Entonces estamos fijándonos dentro de un perfil religioso que nos va a ajustar al hombre a imagen y semejanza de Dios dentro de la religión cristiana católica. Y pues bueno, entonces el sistema interpretativo que se va a derivar desde esta postura, pues bueno, va a ser ver al hombre en este camino espiritual, ¿no? Ideal, ¿no? Que bueno, tendrá que trascender de algún modo
en otro plano, ¿no? Y dentro de este punto, pues bueno, surge esta noción de la hermenéutica, que es interpretar, pues bueno, los textos bíblicos a partir de una construcción eh, gnóstica, una idea bueno, es una idea del conocimiento que tiene que ver con la inspiración de Dios, ¿no? Entonces, hasta ahí se queda una visión humana de la sociedad que pues nos va a ir determinando hasta pues bueno, hasta la conquista y pues bueno, en específico con los pueblos conquistados que heredan una tradición medieval sobre la cosmovisión social y pues bueno, hay veces que en nuestra vida cotidiana todavía podemos ver en México pues algunos ritos o algunas fiestas más bien que pues bueno, se retoman todavía estas ideas entre los moros y cristianos, ¿no? Que pues bueno, nosotros no lo vivimos propiamente, pero se hereda de esta visión europea y que pues bueno, para el pueblo español pues se mantiene y pues bueno, durante la conquista pues se mantiene esta idea también en los pueblos conquistados. Pero lo importante de aquí en lo que estamos viendo sobre la sociedad, pues bueno, es que aquí heredamos un modo de ver a la sociedad en donde estamos constantemente interpretando una idea de verdad y más allá de comprobar los hechos o que nos están rodeando en el universo, pues bueno, tenemos una idea de lo que creemos que es la naturaleza. Entonces, dentro de esa naturaleza está el hombre y dentro de esta perspectiva, pues bueno, está totalmente dirigida a un perfil, pues obviamente religioso que se hereda, pero dentro de otro punto de vista, pues bueno, sí hay una construcción del conocimiento que se mantiene y que pues bueno, posteriormente se va a ir transformando dentro de la filosofía y que pues bueno, la hermenéutica irá teniendo también una transformación histórica. Lo que aquí tenemos es que dentro de toda esta cosmovisión religiosa, lo que nos va a dejar es que el hombre, en su búsqueda de trascender hacia una razón, hacia una idea de un hombre que es consciente de sus actos, pues en el perfil religioso pues tendrá que resucitar como lo indica la religión cristiana. Pero dentro de este caminar humano estamos también guiados por un trascender en la vida en donde estamos constantemente progresando para un bien. Entonces hasta ahí la idea de la sociedad va a ir teniendo una transformación primero espiritual. Cuando surge el liberalismo, esta idea de transformación espiritual pues se contrapone a lo material. Lo material nos va a indicar que podemos tener cierto progreso en el mundo terreno. Eh, este progreso pues obviamente lo va a capturar pues bueno dentro del pensamiento filosófico cómo va a ir transformándose el hombre, ¿no? Una idea es el pensamiento idealista trascendental de Kant, que nos estará manejando esta misma idea de la razón entre el tiempo y el espacio, entre cómo estamos finalmente enfrentándonos a la realidad y cómo estamos construyendo un conocimiento constante a partir de ella misma. Entonces toda esta reflexión que va con la filosofía, pues bueno, va a tener una correspondencia también con ciertos movimientos sociales e históricos que van a ir dando una forma que tendrá la sociedad contemporánea, ¿no? Pero en esto se darán unas revoluciones que estarán un poco desligadas en ciertos momentos, pero el fin tendrá que ver con el hombre como centro también de nuestro movimiento. Una parte es el proceso liberal que pues bueno, finalmente tendrá
transformación de lo que fue, pues bueno, los estados, naciones con el absolutismo, hasta llegar a la conformación e idea, pues, de una idea sobre la, eh, la república, ¿no? Por ejemplo, con Francia. Y entonces también por otro lado se va gestando una transformación de la realidad a través de las fuerzas productivas que tenemos en la naturaleza, y esto es el proceso industrial. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿No? Estamos tratando con un proceso histórico que nos está dando ya una idea sobre el entorno, y entonces surge todas estas corrientes enciclopedistas del conocimiento, en donde vamos a tratar de depurar una idea del hombre o de nuestra sociedad. Entonces aquí es donde surge, a la par de la Revolución Francesa, Revolución Burguesa, como le quieran llamar, pues bueno, esta idea en donde hay una percepción sobre el bienestar humano, sobre un estado ideal que ya supuestamente hemos tratado de ir transformando a lo largo de la historia. Y pues bueno, está Augusto Comte, que nos da esta idea positivista como una idea en donde tenemos que ir transformando al ser humano a partir de ciertas nociones, dado que en la historia podemos ver ciertas transformaciones ya dadas. Entonces lo que nos indica, pues, es que en este orden de transformación, pues nos presenta unos estadios, ¿no? Entonces hay una idea en donde vamos transformando la idea de lo religioso hacia una transformación del hombre, en donde por un lado estamos desmitificando las cosas, ¿no? Las cuestiones animistas que nos provocan duda de la naturaleza, y por otro iremos transformando esa noción de conocimiento en nuestra realidad cotidiana, hasta poner en cierto punto. Grabación en curso. ¿Sí me escuchan? Parece que eh, bueno, parece que hubo una interrupción de la conexión, ¿verdad? Hola, ¿sí me escuchan? Ok, parece que tuvimos un problema de desconexión. Este, entonces proseguimos. De todas formas, si hay alguna falla, esto se estará registrando para el canal, y pues bueno, lo podrán revisar en cualquier parte que se haya perdido la conexión, ¿no? Entonces, Grabación detenida. lo que bueno, estábamos retomando Grabación en este iniciada. punto. Bueno, es un poco la idea de Comte, y pues bueno, la perspectiva en donde pues tenemos una idea de los estadios que estamos viendo. Y pues bueno, una cosa es la transformación del hombre en, desde el punto de vista eh, teológico militar, en donde pues, las sociedades se mueven de una manera. Luego hay una transformación, un estado transitorio que pues bueno, se puede más o menos manejar dentro del estado histórico, donde se dan los regímenes absolutistas, donde se crean los primeros estados-naciones, hasta llegar a la trascendencia de un estado ideal positivo, en donde vamos a tener el manejo de la industria para nuestros bienes y servicios, y vamos a estar regidos por la ciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tal como Comte lo maneja, pues bueno, estos estadios, pues bueno, tienen su correspondencia histórica, y pues bueno, entonces la transformación que veníamos heredando un poco de la trascendencia
de lo terreno a lo divino, pues bueno, lo podemos hacer en esta tierra. Entonces dentro de este punto, pues bueno, hay más o menos una noción en donde, pues bueno, vamos de la Edad Media a un poco la idea de las transformaciones sociales por las revoluciones liberales, hasta más o menos manejar lo que en cierta manera sería las ideas de una nación con un régimen de industria autónoma que, pues bueno, que nos den una cierta idea de bienes y servicios y que esté coaligada con la ciencia. En este punto es importante ver que también hay una trascendencia histórica en donde las ideas sociales, pues bueno, tienen una noción naturalista. Esta noción naturalista, pues obviamente va a estar plagada de ideas orgánicas y nos van a dar una concepción de cómo el ser humano va trascendiendo orgánicamente. Entonces, así como se nos plantea con Darwin una evolución del mono al hombre, pues bueno, va a haber una influencia en las ciencias sociales o en el conocimiento sobre la sociedad, más que nada, sobre nuestro devenir histórico y social. Entonces eso va a ser detonante. Por otro lado, y llama la atención que regularmente nosotros nos acordamos siempre de Darwin, pero también se da en los mismos años como un efecto pues más o menos de resonancia, ¿no? Al mismo tiempo se está dando una noción sobre una evolución social por Herbert Spencer, que él dentro del punto de vista también naturalista, pero aplicado a la sociedad, pues bueno, está esta idea de trascendencia en la sociedad. Entonces, dentro de este punto, es importante ver que hay una idea que nos va a ir moviendo al progreso del hombre hacia un devenir ideal y que ciertamente todavía lo estamos buscando, ¿no? Entonces, hay otra idea que, pues bueno, el marxismo lo va a heredar, que es esta noción positivista también de estados, ¿no? Entonces, que va a definir con mejor resolución o dentro de una perspectiva un poco más fina Carlos Marx, en donde nos presenta esta idea del comunismo, al esclavismo, al feudalismo, al capitalismo y hacia un estado utópico en donde nosotros vamos a tratar de llegar a un estado socialista, ¿no? Entonces, esta idea positivista va a estar todavía presente, ¿no? Y en muchas de las teorías sociales que se estaban gestando en el siglo XIX, pues va a estar presente esta idea de evolución. Llegamos con Durkheim y pues bueno, tenemos ya una noción de la sociología. Entonces aquí ya se nos presenta cómo construimos el concepto de ciencia social. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí como medular? Como ustedes recordarán en este planteamiento que nos hacía Bunge sobre la sistematización sobre los conocimientos, pues bueno, nos vamos a enfrentar a una idea en donde vamos a estar tratando de manejar un poco la idea del conocimiento deductivo frente al inductivo, dado que pues bueno, desde Aristóteles hay un privilegio por la lógica deductiva en el sentido de construir conocimiento a partir de lo general a lo particular o buscar planteamientos generales que rijan nuestra vida como leyes. Entonces, aquí en donde entramos en el conocimiento social, llegamos a un punto en donde pues finalmente la noción sobre lo social pues tendrá un punto de vista pues muy particular. Lo que queremos decir en este punto es que hay una noción inductiva sobre la sociedad. Por ejemplo, yo estoy tratando de definir a través de una serie de postulados cómo se determina un fenómeno en particular
Y entonces, pues bueno, la lógica nos dirá, la lógica deductiva, ¿no? A partir de un principio general, tú lo vas a aplicar a un caso particular y vas a tener una conclusión, ¿no? Yo puedo decir, bueno, todos los hombres o todos los estudiantes son seres humanos. Pongo una idea, ¿no? Un caso particular, Juan Pérez es un estudiante. Por ende, estamos hablando de que si es estudiante también será un ser humano. A partir de lo general, pues yo ya me enfrento a un caso particular, voy a la regla y tengo mi conclusión. El problema es que en la lógica inductiva, cuando llegamos a tratar con personas precisamente con casos particulares, pues bueno, Juan será estudiante, Pedro será trabajador, etcétera. Entonces a mí a lo que me está enfrentando esta realidad es que hay diversos universos, ¿no? Dentro del todo, ¿no? O sea, que hay tantos estudiantes, tantos trabajadores. Entonces, para llegar a un conocimiento que podamos verificar, pues bueno, tenemos que hacer una especie de encuesta, ¿no? Y buscar a partir de mi universo particular, bueno, cuáles son las características que tienen en común diferentes personas. Entonces, esto es lo que se le llama como una lógica inductiva o un inductivismo estadístico, ¿no? O sea, yo no puedo determinar cómo es la sociedad en general o si todo México piensa de una sola manera. Lo que vamos a encontrar son pensamientos o formas de pensar diferente y los vamos a tratar de agrupar en categorías, ¿no? Puedo decir, bueno, tanto de la población piensa esto sobre un tema, ¿no? Entonces, aquí es donde la opinión, pues bueno, no puede ser efecto, pues bueno, para encontrar leyes, ¿no? Por ejemplo. Y también, entonces, cuando estamos tratando de definir a la sociología, pues bueno, nos enfrentaremos a un punto en donde estamos coaligados con hechos, ¿no? Y estos hechos, pues bueno, a través del tiempo van cambiando, ¿no? Entonces, Durkheim, cuando llega esta idea de la teoría social, pues bueno, nos va a dar una noción sobre manejar a los hechos como cosas, ¿no? Como si fueran maleables, como si fueran una realidad dentro de esta herencia naturalista, como analizar cosas en laboratorio, ¿no? Entonces tenemos como una parte ideal como de lo experimental, y es aquí donde nosotros podemos entrar ya a lo que se va definiendo ya como una ciencia social y lo que se le llama lo empírico analítico. O sea, hay una noción de que yo a partir de mi realidad voy a tratar de definir cómo piensa tal persona o cómo se mueve, etcétera, y pues va a haber un análisis que va a ser a posteriori con la relación de los hechos que nosotros vamos a manejar como cosas. Dentro de esta idea, pues bueno, tenemos esta idea heredada de cómo con Durkheim, ¿no? Vamos teniendo una idea sobre las cuestiones de los roles y de la anomia social, ¿no? Entonces vamos con una idea de, por un lado, ¿no? Del equilibrio, cómo se va a dar la sociedad en su conjunto bajo un cierto orden ideal, y cómo cuando una persona comienza a tener problemas, ¿no? Se aísla, ¿no? Y pues esta persona aislada pues tiene un caso de anomia social que carece de normas, ¿no? Entonces pues aquí es interesante, ¿no? Que hay veces en que hasta los mismos grupos de bandas, ¿no? Tienen su régimen de normas, ¿no? O de reglas, a veces no escritas, pero las tienen, ¿no? Y cuando una persona de la banda pues, quiere salir del contexto o comienza a cambiar, pues rompe esa norma no dicha. Y pues bueno, y esta es una idea también heredada sobre pues el contrato social, ¿no? Que también la mayor parte de nosotros está encadenado por una idea de una
libertad legal que tenemos a nuestro alrededor y que pues estamos sujetos a estas normas en que nos vamos a conducir. Entonces, en este equilibrio sobre cómo nos comportamos, cómo nos asociamos con las personas, pues bueno, va a haber una idea de valores, de costumbres, etcétera, y una ideal de cómo comportarnos en la sociedad. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, eh, nos enfrentamos a nuestra realidad cotidiana cuando tenemos problemas disfuncionales, ¿no? Con alguien que es drogadicto, alguien que pues está constantemente en estado alcohólico, etcétera. Y pues bueno, hay una disfunción social que altera el orden que nosotros teníamos sobre la noción de sociedad. A esto le podemos sumar una idea que nace de una incipiente antropología, ¿no? Cuando Bronislaw Malinowski comienza a hacer un estudio de sociedades antiguas, bueno, más bien propone una idea de lo antiguo o lo primitivo sobre la sociedad occidental como la vemos, ¿no? Entonces viene esta idea de clasificar a ciertas sociedades o comunidades no occidentales como primitivas, entre comillas, porque realmente tiene esto finalmente una idea racista de casi del apartheid sobre no comprender al otro, ¿no? O no comprender a estas sociedades bajo un régimen occidental que pues bueno tienen su complejidad al igual que nosotros, ¿no? Entonces aquí lo que va a derivar o lo más importante a rescatar es que pues bueno cada sociedad va a tener sus roles y sus funciones, va a haber unas estructuras, va a haber normas, ¿no? Y pues bueno se va a quedar esta idea como más o menos fija en donde se estudian estas sociedades que decimos que no son civilizadas o entre comillas como les decía, pues es que es una visión un poco occidental de ver al otro o de ver a la otra persona como pues diferente y pues bueno estamos marcando pues bueno una idea de que nosotros tenemos una cierta evolución ideal, ¿no? Entonces aquí saltamos también a una idea que pues bueno también será también con un derivado también de positivismo sobre cómo organizar a la sociedad o sistematizarla y que es el estructuralismo, ¿no? Que es una escuela que retoma paralelamente algunos elementos del funcionalismo pero bajo otros preceptos, ¿no? Va a haber una influencia lingüística que se dará con Ferdinand de Saussure de cómo nosotros estamos analizando las palabras, cómo estructuramos los significados, etcétera, como si fueran pues partes de una oración. Entonces hay una idea analógica de ver a la sociedad así. Claude Lévi-Strauss, pues, que es el antropólogo pues, más conocido del siglo XX, pues bueno, va a comenzar a analizar los mitos sobre algunas comunidades del Brasil y pues bueno, más o menos estará manejando una idea del sistema o de cómo se va a ir generando esta idea de la sociedad, ¿no? Después tenemos pues bueno una contribución que se da en Estados Unidos y en algunos países sobre el análisis de la conducta, que en cierta forma pues bueno no deja este perfil positivista también de ver al comportamiento humano como pues en su aspecto totalmente biológico y pues tendremos una idea en donde estaremos totalmente manejando las reacciones, ¿no? de la gente para analizar el comportamiento, ¿no? Y es una forma de ver al ser humano, ¿no? Y que en cierto punto de vista pues va a influir un poco en las teorías sociológicas, ¿no? Y bueno, llegamos a esta idea final, que sería cómo hacer una diferencia entre los paradigmas y las corrientes, ¿no? Hablar de paradigma
en el sentido nato, pues es un modelo, ¿no? Una forma de explicar algo, ¿no? Entonces, hay veces en que las corrientes las tomamos pues también como sinónimo de paradigmas, aunque en el sentido epistemológico actualmente ya tiene el paradigma como un nivel mayor, ¿no? Es cuando vemos que toda una serie de corrientes tienen una forma en común de construirse o de explicar esta realidad, ¿no? Entonces, en, en esta epistemología, como estamos tratando al paradigma, estaríamos hablando de que el positivismo pues ha influido en gran parte, la mayor parte de teorías sociales, ¿no? Hay algunos rompimientos, entonces a lo que llegamos es a esta idea de cómo pues más o menos ir dividiendo los diversos paradigmas, ¿no? Hay una idea en donde el positivismo que hemos visto pues bueno tiene una idea evolucionista donde tenemos que llegar a un estado ideal, pues va a influir en el marxismo, etcétera, en donde pues vamos a tener como antecedente pues las ciencias naturales, lo orgánico, y que vamos a ir manejando esta idea de humano o de sociedad como un todo, ¿no? Que fuera análogo como un cuerpo, ¿no? Y pues paralelamente en el desarrollo de las teorías y filosofías, ¿no? Que se van dando dentro del curso de la humanidad, pues bueno, se van dando una diferente forma de concebir también a la sociedad o la realidad en sí misma, ¿no? Entonces, eh, como bien ustedes han analizado en algunos textos que también les mandé de manera complementaria o en el desarrollo de contenidos de la unidad 2, se va gestando a través de cierto proceso filosófico, pues bueno, esta idea de la idea realista, ¿no? A diferencia de el positivismo tiene una búsqueda de predecir qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? O sea, cómo va a ser el hombre en el futuro, ¿no? Y pues bueno, vienen esas ideas utópicas del estado positivo, el estado socialista, etcétera. Y por otro lado, pues bueno, también encontramos esta postura filosófica que nos dice del realismo que en cierta forma nace con Kant y que pues bueno va a seguir un curso también con Hegel, con la dialéctica, en donde nos van a explicar las cosas y un poco la idea de las causas de estas cosas, ¿no? Y que en esta noción hay una teoría crítica, ¿no? Una idea en donde estamos constantemente manejando esta clara idea de la antítesis y la tesis, ¿no? Para llegar a una síntesis de la realidad, ¿no? Y vamos a confrontar las cosas, ¿no? Entonces, aquí viene esta teoría crítica que, pues bueno, como bien se pone en el desarrollo de los contenidos, pues hay una idea en donde la dialéctica pues bueno, va a tener una preeminencia importante sobre la construcción del conocimiento, y pues vendrán algunos epistemólogos, filósofos también a retomarla en el siglo XX, ¿no? Aunque estarán influidas por esta escuela crítica, ¿no? Que pues más o menos será Habermas o incluso Karl Popper, que tendrá esta idea de, o Thomas Kuhn con las revoluciones científicas, ¿no? Que se van dando a través de cierta cierto choque entre conceptos, y a partir de este choque vamos a encontrar algo diferente. Aquí hay algo interesante que me llama la atención, sobre todo porque como ustedes a lo mejor tuvieron la duda en donde se van dando esta noción de la praxis, ¿no? Que como bien se pone en el desarrollo de contenidos como otro paradigma. Aquí hay una confusión sobre todo en lo que viene a ser las metodologías cualitativas, ¿no? Y dentro de este punto entramos a una cuestión en donde vamos a encontrar una diferencia entre términos de lo que es una praxis marxista a lo que es una epistemología pragmática.
Dentro de este punto, es obvio que, pues bueno, el marxismo, o más bien lo que hizo Marx, pues siempre estaba coaligado sobre el qué hacer, ¿no? Lenin lo retomará en esta idea de la transformación también de la, de la sociedad, un poco a qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y si hay una idea de praxis, de práctica, ¿no? De poner en práctica todo lo que has leído, ¿no? Dentro de ese punto, pues bueno, sí hay una idea de transformación, como la 11ª tesis de Feuerbach, ¿no? El filósofo solamente ha interpretado la realidad, pero de lo que se trata es de transformarla. Entonces hay una idea de la praxis, ¿no? En el marxismo, y que, pues bueno, dentro de ese punto de vista tiene un punto de vista similar a lo que será una escuela filosófica en Estados Unidos que se llamará la pragmática. Esta escuela eh, pragmática viene de acción, que entonces aquí lo que vamos a tratar de ver es que esta idea de la acción a lo mejor varios autores la van a manejar, el propio Max Weber la va a retomar, y esto se dará en la pragmática en un sentido filosófico en la creación de nuevos conocimientos, ¿no? Es mirar hacia el futuro. Esta idea o esta filosofía norteamericana que pues nosotros la podemos ver en todos los libros que revisamos a veces en el Samos o en estas librerías de superación personal, es que debes de transformarte, ¿no? Y esta idea de transformación va a estar presente en que debes de pensar hacia el futuro, ¿no? Regularmente a nosotros nos enseñaron desde la escuela una idea sobre la deducción y la inducción. Aristóteles planteaba también un tercer modo de construcción del conocimiento, que es la abducción, o que es en cierta forma una clase de sinónimo de la heurística, o de cómo nosotros vamos encontrando nuevos conocimientos, y es pensar hacia el futuro. Por eso en la filosofía norteamericana, pues bueno, hay una idea de pensar en el futuro, de la ciencia ficción, de cosas nuevas, ¿no? Y esa forma de crear cosas nuevas, pues es el fin práctico, ¿no? Y esta forma de crear cosas, pues por un lado nos ayuda a interpretar nuestra realidad cotidiana, en cómo nosotros tenemos un hábito o una costumbre, ¿no? Entonces se confunde también con la hermenéutica esta parte, ¿no? Si bien la hermenéutica nos ayuda a interpretar nuestra realidad como si fueran procesos históricos, pues nos ayuda también a determinar hacia adelante, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿cuál será el camino, no? Entonces, actualmente pues sí hay una discusión entre la pragmática y la hermenéutica, que si bien la hermenéutica, pues bueno, actualmente ya no tiene este carácter teológico que tenía en la Edad Media, pues, sino que ya tiene un carácter más antropocéntrico sobre las formas en que nosotros vamos construyendo categorías y nosotros vamos interpretando la sociedad bajo un sentido determinado, pues bueno, hay un acto como de verosimilitud o de cuestiones que tienen que ver con el significado, ¿no? La pragmática está más bien dedicada a transformar la sociedad o transformar la idea del mundo, ¿no? Y de la pragmática lo que se va a derivar en Estados Unidos pues va a ser una idea que será el interaccionismo simbólico, ¿no? Que es más o menos tratar de interpretar un poco cómo la sociedad contemporánea o industrial pues bueno va a tener ciertos aspectos volátiles, ¿no? Pero que en la medida de los actos o de las acciones va a estar presente, ¿no? O sea, en cómo me comporto, ¿no? Si voy en el metro, si voy en un autobús que está muy hacinado, pues voy a tener una acción diferente a que si tengo un espacio cómodo, etcétera, ¿no? Entonces el espacio simbólico va a tener una repercusión activa, ¿no? Entonces aquí es más o menos donde se comienzan a dar estos cuatro paradigmas
y que nosotros tendríamos una idea de cómo más o menos las teorías o las corrientes más o menos se han estructurado. Y bueno, pues para cerrar este punto, pues llegaríamos a ver lo siguiente, ¿no? El conocimiento sobre la sociedad responde muchas veces a un fenómeno o a una postura de ver este fenómeno, ¿no? Tenemos una postura a veces cuantitativa, que será a veces con el positivismo, ¿no? O cualitativa, a lo mejor con la hermenéutica o en la forma de transformar al mundo, ¿no? Que será a lo mejor un poco la pragmática. Y dentro de este mundo de teorías, pues el conocimiento pues del hombre pues más o menos se ha sistematizado en ciertos modos, ¿no? De ver dentro de disciplinas, corrientes, y pues bueno, que en general pues lo que estamos construyendo o vamos aportando es a construir una teoría social que como ya habíamos visto en una de las lecturas, pues es ir depositando todo este conocimiento en general para una idea sobre lo que adjetivamos como social dentro de nuestra realidad. Dentro de este perfil, entonces lo que vamos construyendo son corrientes o escuelas, ¿no? Y a veces estas corrientes corresponden a un paradigma, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, el funcionalismo, el estructuralismo, pues responden mucho al positivismo, ¿no? Entonces hay una dependencia ahí. Y en otras ocasiones hay corrientes o mezclas de paradigmas, ¿no? Y aquí es donde entramos a algo interesante, ¿no? En el sentido teórico, pues bueno, el marxismo, como dentro del materialismo histórico, si nos habla de estadios, pues bueno, nos está tratando de decir que hay una predicción hacia el futuro de cómo vamos a ir hacia un estado socialista. Pero por otro lado, también estamos tratando de transformar a la sociedad. En Marx hay una visión de praxis, ¿no? En ese sentido, pues sí trata de tener una interacción con la sociedad, ¿no? Aunque no sea como el paradigma de base, lo que nos va a ofrecer como una teoría también es esta teoría crítica, ¿no? Entonces, donde retoma esta parte de Hegel, poco de Kant, donde estamos con la dialéctica para explicar un poco la sociedad. La hermenéutica a veces se ciende aparte, ¿no? Pero a veces no hay pragmática sin hermenéutica, ¿no? O no hay más bien no hay una hermenéutica sin pragmática, porque en el momento de que yo interpreto una sociedad determinada, yo estoy creando un nuevo significado de esa sociedad. Entonces esta significación nueva va a tener repercusiones hacia el futuro, ¿no? Lo trabajan a veces mucho los arqueólogos, ¿no? Interpretan cosas, interpretan elementos y a partir de esas interpretaciones se crean a veces modelos institucionales, o por ejemplo el ver la bandera mexicana con la águila y la serpiente, pues tiene una implicación pragmática en la sociedad, ¿no? Porque es la construcción de un Estado-nación. No siendo así, pues, por ejemplo, pues para un pueblo tarahumara, que por ejemplo, pues, ver el símbolo de un pueblo mexica como Estado-nación, pues no creo que les signifique mucho. Entonces, ahí es donde entramos en contradicciones, ¿no? Realmente en cómo analizar una sociedad en su totalidad, pero la pragmática está transformando nuestra idea de nación, ¿no? La idea de aprendernos los símbolos nacionales, pues tiene una idea pragmática que va a influir. Los medios de comunicación son pragmáticos. El dar a conocer una noticia por X medio, pues va a tener una repercusión en la sociedad, siendo que a lo mejor están interpretando desde un sesgo una parte de la misma sociedad, ¿no? Entonces aquí es donde entramos pues más o menos a definir, cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, cuál es la corriente, cuál es la construcción epistemológica y qué es lo que vamos a
tratar de hacer con ese conocimiento cuando yo esté construyendo una idea personal, ya sea en un ensayo, en un artículo o en una tesis, o simplemente en mi opinión sobre la naturaleza social en la que yo estoy inmerso. Bueno, en este momento pues termino esta breve exposición. Espero que no sé si tengan alguna duda. Obviamente si no tienen ustedes acceso al micrófono o acceso a la videocámara, pues entonces puedo leer sus preguntas y en voz alta y las iré respondiendo. No sé qué es lo que opinen, comenten o puedan preguntar. A ver, tenemos una pregunta de Orlando. Él dice, tengo una duda con respecto a la pragmática. Al preocuparse tanto por el futuro, ¿descuida el presente de su sociedad? Yo creo que aquí es una importante discusión que a veces se tiene sobre la sociedad norteamericana, que es el mejor ejemplo de sociedad pragmática en estos términos, ¿no? Hay elementos en que nosotros, cuando estamos haciendo ciencia o un conocimiento nuevo, pues obviamente estamos tratando de hablar de cosas en específico para llegar a principios universales. Entonces, como a veces nosotros nos enfrentamos ante un momento de la sociedad, creo que más bien la forma en que la pragmática trata a su sociedad es pensar en el futuro. Y suena algo rápida, algo como falaz en cierta manera, ¿no? Pero tiene una correspondencia lógica. Cuando, por ejemplo, nosotros nos tratamos de responder cosas con la deducción a la inducción, pues la deducción es para plantear principios generales a particulares y en la inducción particulares a los generales. En la abducción lo que tenemos es que se nos enfrenta a un fenómeno social, se nos enfrenta a una cuestión fortuita, ¿no? Entonces lo que generamos son hipótesis. Regularmente nosotros nos preocupamos en la deducción, en la inducción, en cómo demostrar las cosas, en cómo demostrar la sociedad en estos casos, ¿no? Pero cuando hablamos de abducciones, una idea como de ciencia pura en donde hay una relación entre el investigador con los postulados, ¿no? Yo por alguna forma estoy pues obviamente calendarizando mi vida, por ejemplo al decir pues los lunes me toca hacer cierto trabajo, los martes una clase, etcétera. Tengo que calificar ciertas cosas los miércoles, etcétera. Y por ejemplo, nosotros en la imaginación lo que estamos haciendo es pensar hacia el futuro. No tengo la evidencia empírica que exista el mañana, pero la costumbre me dice que tiene sentido pensar en el mañana. No sé si es válido, pero sí tiene sentido. Entonces, al pensar en el mañana, yo tengo que estar pensando
en qué es lo que voy a hacer hoy también. Y entonces va a haber una cuestión programática en donde voy a encontrar un método para llegar a esa meta. Si yo digo, yo al final del semestre quiero entregar un trabajo, un ensayo final, entonces eh, me puedo imaginar en la calificación que voy a recibir. Quiero sacar un 10, voy a sacar un 10. Entonces yo estoy pensando a través de todo estos de este planteamiento es cómo voy a llegar a ese 10. Voy a llegar a pensar desde el hoy hasta cómo va a ser mi trabajo final. Voy a organizar fichas, voy a revisar libros, voy a revisar algunos programas de internet, voy a revisar algunas películas, etcétera. Y entonces lo que me da es un método. Y este método pues está planteado en el hoy día, ¿no? Entonces aquí es el cuestionamiento que pues lo que tú dices se le ha dicho muchas veces a la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, o en su forma de ver al mundo, ¿no? Porque pues bueno, podemos llegar a Marte, pero a veces hay problemas sociales actuales que no nos impiden ver cuál es qué es lo que piensa cada persona. Entonces, eh, para un epistemólogo de la pragmática, pues obviamente te diría, bueno, hay que plantear metas para pensar en el hoy, ¿no? Creo que sería la forma que te respondería un pragmático, ¿no? Y entonces es porque, pues bueno, la idea de tiempo pues es inmaleable, ¿no? Entonces constantemente estamos interpretando cómo éramos o cómo somos, ¿no? Esto yo lo retomo mucho, pues obviamente en planteamientos de semiótica, ¿no? Cuando estamos transformando los signos, ¿no? Ahora cuando con los celulares, por economía del mensaje, pues a veces vamos cambiando las palabras y pues ya se vuelve una forma cotidiana, ¿no? Entonces, para comprender esto, es plantear cómo va a hablar el ser humano en el futuro, ¿no? Con tantos apócopes. Y esto lo maneja mucho, obviamente, pues, las teorías semióticas, en donde vamos transformando nuestra forma de hablar, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo queremos tener una sociedad, pues va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Cómo se comporta el hoy en día y cómo se va a comportar en el futuro. Esto lo van a retomar con más calma en clase de semiótica, cuando vean a Peirce, pero ahí más o menos les van a explicar más o menos algo que se llama interpretante y cómo, por ejemplo, en el momento inmediato vamos transformando los conceptos y los significados a partir del hoy y hacia mañana. Bueno, no sé, alguna otra pregunta, o no sé, parece que se desconectó Orlando. Pero si tienen alguna pregunta, están abiertos los micrófonos y el chat. ¿Alguna otra duda? Tania dice que no. Jesús tampoco tiene. Gema, Abril, no sé qué opinen ustedes.
¿Qué les ha parecido esta forma de ver los paradigmas? No sé si alguna duda de las actividades que no les haya quedado claro. Dice Gema, yo no sé si estoy confundida, pero la pragmatia es una corriente más. No, la pragmática es un paradigma. En el desarrollo de contenidos se les planteó ahí la palabra praxis. Praxis como tal, pues sí tiene una idea natural ahí de práctica, de acción, de transformar, pero creo que la palabra correcta actual es pragmática, es una epistemología. Y cuando me refiero a epistemología estoy hablando como de un paradigma, ¿no? Es más que una corriente. En la pragmática se fundan a su vez corrientes, ¿no? Entonces, ¿qué sería el interaccionismo simbólico, por ejemplo? Algunas posturas asociativas, ¿no? Constructivistas, ¿no? Que tienen que ver con la forma en que, que transformamos a la realidad. En términos laxo, pues obviamente pues los revolucionarios son pragmáticos, ¿no? Porque están transformando a la realidad, ¿no? Lo mismo serían en algunos casos, algunos funcionalistas tienen algo de pragmático en términos aplicados solamente, ¿no? O sea, si yo quiero, o por ejemplo para algunos el conductismo ha sido un derivado de la pragmática, porque estamos transformando conductas. Aunque ahí hay una discusión muy fuerte, porque el pragmatismo que surge a finales del siglo XIX, con Charles Sanders Peirce, John Dewey y entre otros filósofos norteamericanos, pues bueno, tienen una idea pues filosófica, ¿no? Cuando viene un científico llamado Charles Morris, transforma esta noción de transformación a partir de la transformación directa de las personas. Entonces tiene una noción de la interpretación, no hay hay un concepto que se llama interpretante, que es un concepto abstracto en donde confluye la mente, en donde vamos a mirar hacia el futuro. Y en este término, pues Morris pues lo que va a manejar, pues bueno, es una idea de que es la relación entre el intérprete y las cosas, ¿no? Entonces lo que estamos transformando es al intérprete, ¿no? Entonces esto va a transformar la idea de la pragmática. Entonces va a tener una visión totalmente reduccionista. Y pues bueno, parte del conductismo pues sí en cierta forma es pragmático, porque cambia la personalidad de la gente, pero incluso yo creo que desde por ejemplo, si hablamos de hermenéuticas conocidas para ustedes, que sería por ejemplo el psicoanálisis, ¿no? Es una forma de interpretar al hombre, pero pues a veces cuando uno se conoce a sí mismo en una terapia o en algún procedimiento de seguimiento psicológico, el conocerte te va a dar herramientas para continuar y tener una acción diferente, ¿no? Ya sea que te sientas igual o en términos de tu conocimiento, pero vas a tener una repercusión, ¿no? De hecho, el ir a tomar terapia, por ejemplo, pues ya es una acción pragmática, es una acción de cambio, de saber algo, ¿no? Pero pues para un psicoanalista diría, ¿no? Pues es solamente conocerse, ¿no? Es un sistema hermenéutico que pues me da una noción de la realidad.
pero en cierta forma la pragmática no es una... eh, se le pudo haber visto en su nacimiento como una corriente, pero se convirtió en una epistemología o un paradigma. Entonces, lo que ustedes leyeron como que en los 4 paradigmas que era praxis, más bien lo que queda o lo que se fundamenta actualmente es como pragmática, sería la palabra correcta. ¿Alguna duda? No duden en usar el micrófono. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo, todo bien, Tania? ¿Todo bien, Orlando? ¿Todo bien, Sus? ¿Todo bien, Gemma? ¿Todo bien, Abril? Bien. Bueno, pues pues si no hay ninguna duda, pues eh, cerraríamos la videoasesoría. Entonces y ya en la plataforma pues ya les indicaría que cuál sería la siguiente fecha, que creo que ya sería no sé si sería el 20 de octubre, pero habría que consultarlo bien en el calendario. No sé, también. A ver, dice Orlando. Perdón, última curiosidad. ¿El origen de la praxis fue la crítica? ¿Será que de lleve será que de lleve a cabo la autocrítica? El origen de la praxis fue la crítica. ¿Será que lleve a cabo perdón, ¿será que se autocritique actualmente? Mm, ah, el origen de la praxis fue la crítica. Mm, sí, me cuesta un poco de trabajo, pero no sé si es más bien, una cosa es que, bueno, la idea es que, bueno, creo que una cosa a la que te refieres es si la praxis fue derivada de la teoría crítica. No sé si eso es parte de tu pregunta. Ok. Mira, la praxis como tal, como epistemología, se va a dar a partir ya del siglo XIX con Peirce, pero ya será llamada pragmática. La praxis fue una idea que pululó mucho con el marxismo. De hecho, incluso el mismo Mao Zedong, en su libro de 5 tesis filosóficas, pues bueno, hablaba de esta relación entre teoría y práctica, pero esta teoría y práctica o la praxis, pues bueno, en cierta forma es parte de la dialéctica, ¿no? La praxis como palabra dentro de la corriente marxista. Pero en términos filosóficos, como vemos actualmente con la lupa de la pragmática, pues no estaba muy alejado, o sea, no estaba muy alejado de contribuir a una nueva epistemología realmente, ¿no? O sea, por eso a algunos dentro de este punto, pues bueno, hay una herencia
que pues bueno, viene a lo mejor con Kant, ¿no? Pero el vocablo de pragmática o praxis, bueno, tiene su raíz pragma, que tiene que ver con la acción, y, y el fenómeno de la acción es lo que nos va a interesar finalmente, o sea, el actuar. Entonces, la praxis, pues bueno, no necesariamente pues se da dentro de la teoría crítica, ¿no? O sea, la teoría crítica, pues bueno, se escinde más bien como una epistemología, pero pues más bien la praxis más fue un modo, o sea, como la palabra popular se dio más bien, ¿no? Y por eso es lo que les decía, ¿no? Hay que diferenciarlo de la epistemología pragmática, que sí ya es un bastión más bien ya de forma de construcción de conocimiento ya en cierta forma sistematizado. Entonces, la misma pragmática, pues bueno, incluso tendría antecedentes con el mismo Kant, ¿no? O sea, dentro de la razón pura, ¿no? Entonces, de hecho, al mismo Peirce se le dice a veces el Kant norteamericano. O sea, es una forma de ver también la realidad, ¿no? Pero los fines van a ser diferentes, ¿no? Entonces ahí en el fin de la teoría crítica, pues es comprender cuestiones causales, ¿no? Poner en choque las dos posturas y me va a dar una nueva visión de esta realidad. Entonces no es el fin de la teoría crítica llegar a la praxis, aunque pues bueno, el ideal de Marx sí era una idea de tener una revolución eterna, ¿no? O sea, de estar constantemente renovándose. En el hecho de ver hacia el futuro, pues bueno, tiene una parte de praxis, ¿no? O sea, de ver hacia pensar en el socialismo, pues sí es una parte sería un pensamiento pragmático, en transformar al obrero, en educar a las personas, ¿no? Eso es pragmático, ¿no? Pero no hay una no hay una, más bien, no hay un soporte epistemológico que sea el fin, ¿no? O sea, el fin es más o menos el materialismo histórico, en donde tenemos nosotros nuestros bienes y pues podemos vivir mejor en la tierra, ¿no? Y sin esperar una promesa divina, etcétera, que después nos prometan el cielo. Pues ahí es donde radica el materialismo, ¿no? Por eso también el marxismo pues va a criticar mucho la religión, ¿no? Nosotros podemos crear el paraíso aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido es pragmático, ellos les llamaron praxis. Hay muchos teóricos conocidos, ¿no? Por ejemplo, es una parte del marxismo, ¿no? Ser revolucionario, ¿no? Hay muchos filósofos que se han creído marxistas y no tienen nada de marxistas en lo práctico, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, estoy pensando en Sánchez Vázquez, que es un teórico del marxismo, pero no es nada práctico, ¿no? Nunca fue práctico, ¿no? O sea, nunca lo viste en una forma de transformación del hombre, en una revolución ciudadana, etcétera, ¿no? Pues era un filósofo pues de biblioteca, ¿no? que aportó mucho a la comprensión del marxismo, pero no tenía nada de práctica su forma de ser, ¿no? Era, o sea, quizá en dar clases nada más, pero realmente no era pragmático o revolucionario, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, no sé quién más tenga alguna otra duda. Espero que, bueno, eventualmente en las siguientes videoasesorías pues hagan sus pruebas con tiempo para probar su cámara o el audio si pueden, ¿no? De todas formas, el chat ayuda mucho a hacer las preguntas en voz alta, pero cuando se dé la oportunidad sí sería
interesante ver cómo podemos interactuar más o menos con las posibilidades que nos da la misma plataforma. Bueno, entonces si quieren ya con eso terminamos. Sí, de hecho ya llevo ahorita grabado como 1 hora y 10 minutos de la videoasesoría. Yo creo que en lo que se tarda en cargar este video en YouTube, pues yo creo que van a ser pues alrededor de 2 días en que se tarde de cargar, pero así estaría el video. Yo creo que en la semana yo les pasaría el vínculo, ¿no? Obviamente YouTube se está tardando un poco en cargar videos de cierto tamaño, pero pues bueno, pues yo creo que con esto ya terminaríamos, ¿no? Bueno, pues pues gracias Abril, gracias Gema, gracias Jesús, gracias Orlando, gracias Tania por su asistencia. Y pues bueno, para todos los que nos escuchan por medio de YouTube, pues estamos en contacto y ojalá puedan estar en vivo la siguiente video asesoría. Pues gracias nuevamente a los presentes. Estamos en contacto. Esto fue la videoasesoría número 2 del semestre 2013-1 para Sociedad y Comunicación. Yo soy Jonathan Domínguez, los doy muchas gracias por su asistencia y estamos en contacto. Y muy buenas tardes, noches, unos días para quien nos esté visitando por YouTube en la grabación. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.